Hola mis queridos, mi nombre es María Elena Hernández Vázquez. Tengo 68 años y hoy voy a compartir con ustedes la historia más dolorosa y sorprendente de mi vida, donde mi esposo de 32 años me traicionó de la manera más vil que se puedan imaginar, junto con mi propia cuñada, pero también donde descubrí que nunca es tarde para defenderse y recuperar la dignidad que una se merece. Pero antes de empezar con mi relato, quiero pedirles que le den like a este video, se suscriban al canal Historia Real de Abuelas y comenten de qué estado de la República nos están viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir contando mis historias y llegar a más gente que tal vez esté pasando por algo similar. Pónganse cómodos, tómense su cafecito o su tecito, porque esta historia es larga y tiene muchas vueltas que no van a creer. A veces pienso que si me hubieran contado esto de otra persona, yo misma habría dicho, «Ay no, eso no puede ser cierto», pero desgraciadamente me tocó vivirlo en carne propia. Hoy, 3 años después de todo lo que pasó, puedo contárselos con la frente en alto, porque aunque me dolió muchísimo y pensé que me iba a morir del coraje, al final salí adelante y descubrí que las mujeres de nuestra edad tenemos una fuerza que ni nosotras mismas sabemos que tenemos. Esta historia comienza hace más de 30 años, pero el final... Ay, mis queridos, el final va a hacer que se queden con la boca abierta, porque mi venganza no fue gritarles o hacerles un escándalo. No, señor. Mi venganza fue mucho más inteligente y mucho más satisfactoria de lo que jamás me imaginé. Cuando ustedes escuchen lo que hice, van a entender por qué digo que nunca subestimen a una mujer mayor que ha sido traicionada. Porque nosotras sabemos exactamente cómo devolver el golpe donde más duele. Imagínense nomás, después de dedicar toda mi vida a construir un hogar, a cuidar a mis hijos, a apoyar a mi marido en todos sus proyectos, descubro que no solamente me estaba siendo infiel, sino que había vendido nuestra casa, la casa que construimos juntos, sin decirme una sola palabra, y se había largado con mi cuñada llevándose todo el dinero. Pero aquí viene lo que ellos no sabían, que esta vieja no se iba a quedar con los brazos cruzados. Ahora viene la parte donde les cuento cómo empezó todo, porque para entender la magnitud de esta traición, necesitan saber quién era yo antes de que todo esto pasara, y cómo fue que llegué a confiar tanto en las dos personas que después me apuñalaron por la espalda. Agárrense, porque esto apenas empieza. Yo nací en 1955 en un pueblito de Michoacán que se llama Santa Clara del Cobre, famoso por sus artesanías. Mi papá, que en paz descanse, se llamaba Aurelio Hernández y era herrero, y mi mamá, Esperanza Vázquez, era costurera. Éramos una familia de clase trabajadora, no rica pero tampoco pobre, y mis papás siempre nos inculcaron el valor del trabajo honrado y la importancia de la familia. Yo fui la segunda de 5 hermanos. Tengo un hermano mayor que se llama Roberto, y después de mí vinieron Guadalupe, Francisco y la más chica, Esperanza, como mi mamá. En esa época, a mediados de los años 50, las cosas eran muy diferentes a como son ahora. Las mujeres nos casábamos jóvenes y se esperaba que nos dedicáramos al hogar y a los hijos. Yo estudié hasta la secundaria, que ya para entonces era mucho para una mujer de mi generación, porque mi papá siempre decía que la educación era lo único que nadie nos podía quitar. Después estudié para maestra en la Escuela Normal de Morelia, y ese fue el logro más grande de mi juventud, conseguir mi título de profesora de primaria cuando tenía apenas 20 años. Era 1975 cuando me gradué, y el mundo estaba cambiando. México vivía una época de crecimiento. Luis Echeverría era presidente, y había muchas oportunidades para los jóvenes preparados. Yo conseguí trabajo como maestra en la escuela primaria Benito Juárez, de mi pueblo, y me sentía muy orgullosa de poder ayudar económicamente en mi casa y de tener mi propia profesión. Mis papás estaban tan contentos de tener una hija maestra que presumían conmigo con todos los vecinos. Fue en esa época cuando conocí a Raúl Méndez Castellanos. Él tenía 25 años, yo 22, y había llegado al pueblo como contador del pequeño banco local. Era de Guadalajara,
de una familia que según él tenía recursos y había estudiado contaduría en la Universidad de Guadalajara. Era un hombre guapo, bien parecido, siempre bien vestido con sus camisas planchadas y sus pantalones de pinza, y tenía una forma de hablar muy educada que me impresionó desde el primer momento. Nos conocimos en septiembre de 1977, durante las fiestas patronales del pueblo. Yo estaba con mis amigas maestras en el kiosco de la plaza, escuchando a la banda municipal, cuando él se acercó muy respetuoso y me pidió permiso para invitarme a bailar. «Señorita», me dijo quitándose el sombrero, «¿me concedería el honor de una pieza?» Ay, mis queridos, yo me derretí como nieve al sol. Era tan elegante, tan diferente a los muchachos del pueblo que conocía desde niña. Bailamos toda la noche, valses, cumbias, rancheras, y él me trataba como si fuera una princesa. Me llevaba agua fresca entre las canciones. Me preguntaba si no estaba cansada. Me decía que era la mujer más bonita de la fiesta. Yo usaba un vestido azul cielo que me había hecho mi mamá, especialmente para las fiestas, con encajes blancos en el cuello y las mangas, y él no dejaba de decirme lo hermosa que me veía. Cuando terminó el baile, me acompañó hasta la puerta de mi casa y me pidió permiso para visitarme. «Señor Aurelio», le dijo a mi papá al día siguiente, «vengo a pedirle permiso para cortejar a su hija María Elena, con las mejores intenciones y todo el respeto hacia su familia». Mi papá, que era muy observador, le hizo muchas preguntas sobre su trabajo, su familia, sus planes, y quedó impresionado con las respuestas de Raúl. «Es un muchacho serio», le dijo después a mi mamá, «con carrera y trabajo estable. Le conviene a la María Elena». El noviazgo duró 2 años y medio, y fueron los más bonitos de mi juventud. Raúl venía a visitarme todos los domingos después de misa, siempre bien vestido y con flores para mi mamá. Se sentaba en la sala con toda la familia y platicaba con mis papás sobre todo: política, el trabajo en el banco, sus planes para el futuro. Les hablaba de cómo quería poner su propio despacho contable algún día, de cómo admiraba mi trabajo como maestra, de cómo soñaba con formar una familia sólida y próspera. Durante el noviazgo, siempre fue un perfecto caballero. Me llevaba a caminar por la plaza, a las matinés del cine del pueblo donde daban películas de Pedro Infante y Jorge Negrete, a las kermeses de la iglesia. A veces íbamos a Pátzcuaro los fines de semana, a pasear por el lago y comer pescado blanco en los restaurantes del malecón. Él siempre pagaba todo, siempre me abría las puertas, siempre me trataba con un respeto absoluto. Lo que más me enamoraba de él era cómo hablaba del futuro. «María Elena», me decía tomándome de la mano en una banca de la plaza, «tú y yo vamos a formar la familia más bonita del mundo. Vamos a tener nuestra casita propia. Nuestros hijos van a estudiar carreras. Vamos a darles todo lo que nosotros no tuvimos». Me hablaba de cómo respetaba mi profesión, de cómo quería que siguiera dando clases después de casados, de cómo íbamos a ser socios en todo. Había pequeños detalles que ahora, viendo hacia atrás, debería haber notado, pero el amor y la juventud me tenían ciega. Por ejemplo, nunca conocí a su familia de Guadalajara. Siempre tenía excusas, que si estaban viajando, que si su mamá estaba enferma, que si era muy lejos para traerlos solo para conocerme. «Ya los conocerás en la boda», me decía. «Mi mamá está loca por conocer a la mujer que me robó el corazón». También noté que a veces, cuando hablaba por teléfono en el banco, cambiaba el tono de voz y se ponía muy serio, pero cuando le preguntaba me decía que eran problemas del trabajo, nada importante. Otra cosa que me pareció extraña fue que una vez, cuando fuimos a Morelia a comprar mi anillo de compromiso, una señora en la joyería le gritó: «¡Raúl!», desde lejos, pero él fingió que no la había escuchado y me sacó rápidamente de la tienda. «No la conozco», me dijo. «Ha de ser que me confundió con alguien más». En ese momento se me hizo raro, pero no le di importancia. Durante los preparativos de la boda, que fijamos para mayo de 1980, yo estaba en las nubes. Íbamos a casarnos por la iglesia y por el civil, con una fiesta grande en el patio de la casa de mis papás. Mi mamá y yo habíamos estado cosiendo mi vestido durante meses. Un vestido blanco, hermosísimo con cola
y todo, que todavía conservo guardado como recuerdo de lo feliz que era en esa época. Raúl se había mostrado muy entusiasmado con todos los preparativos. Ayudó a mi papá a contratar a los músicos. Se ofreció a pagar la mitad de los gastos de la fiesta, aunque mis papás no se lo habían pedido, y había rentado una casita pequeña pero bonita en el centro del pueblo, para que empezáramos nuestra vida de casados. «Solo será temporal», me decía. «En unos años vamos a construir nuestra casa propia, ya verás». Pero ahora que recuerdo bien, había algo que me inquietaba, aunque no sabía bien qué. A veces lo veía muy pensativo, como preocupado por algo que no me quería contar. Cuando le preguntaba qué le pasaba, siempre me daba la misma respuesta. «Nada, mi amor. Solo estoy pensando en el trabajo, en cómo hacer para darte la vida que te mereces». Y yo, como tonta enamorada, me derretía con esas palabras y no insistía más. Nos casamos el 24 de mayo de 1980, en una ceremonia que todavía recuerdo como el día más feliz de mi vida, hasta ese momento. La iglesia del pueblo estaba llena de gente. Todos nuestros amigos, las familias completas de ambas partes, mis compañeras maestras, los clientes del banco donde trabajaba Raúl. Yo me veía hermosa con mi vestido blanco y mi velo de tul que había pertenecido a mi abuela. Y Raúl estaba guapísimo con su traje azul marino que había mandado hacer especialmente para la ocasión. La única ausencia que me extrañó fue la de la familia de Raúl de Guadalajara. El día de la boda me explicó que habían tenido una emergencia familiar. Su papá había tenido un infarto y estaba hospitalizado, y que no habían podido venir. Pero sí llegó su hermana menor, Leticia Méndez Castellanos, que tenía 19 años y había venido representando a toda la familia. Leticia llegó 2 días antes de la boda, y desde el primer momento me cayó muy bien. Era una muchacha bonita, delgada, con el pelo largo y ondulado, muy alegre y platicadora. «Ay, cuñadita», me dijo en cuanto nos conocimos, «mi hermano no habla más que de ti. Está loco de amor. Se nota a leguas». Me trajo un regalo hermoso de parte de su mamá. Un collar de perlas cultivadas que, según me dijo, había pertenecido a su abuela y que ahora me correspondía como la nueva esposa de la familia. Durante esos días previos a la boda, Leticia se integró completamente a nuestra familia. Ayudó a mi mamá y a mis hermanas con todos los preparativos, se ofreció para arreglar las flores de la iglesia y hasta se quedó a dormir en mi casa para que yo no estuviera sola la noche antes de la boda. Me platicaba cosas de Raúl cuando era niño, de lo bueno que había sido siempre conmigo y con sus papás, de lo orgullosa que estaba toda la familia de que se casara con una maestra. «María Elena», me decía mientras me ayudaba a probarme el vestido por última vez, «tú eres exactamente lo que mi hermano necesitaba». Él siempre fue muy serio, muy concentrado en sus estudios y su trabajo, pero desde que te conoció está más alegre, más relajado. Se nota que te ama de verdad, y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. La ceremonia religiosa fue hermosa. El padre Abundio, que me había dado clases de catecismo cuando era niña, ofició una misa preciosa, hablando sobre el sacramento del matrimonio y la importancia de la fidelidad y el amor eterno. Cuando Raúl y yo nos dijimos los votos, yo estaba llorando de felicidad. «María Elena», me dijo mirándome a los ojos frente al altar, «prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe». La fiesta estuvo increíble. Mi papá había contratado a los mejores mariachis de la región y bailamos hasta las 3 de la madrugada. Raúl no se separó de mí en toda la noche. Bailamos nuestras canciones favoritas, Amor Eterno, de Juan Gabriel, y La Media Vuelta, de José Alfredo Jiménez. Y él no dejaba de decirle a todo el mundo lo feliz que era de haberse casado conmigo. Leticia fue el alma de la fiesta. Bailó con todos mis hermanos, con mis tíos, con los invitados, y tenía a toda la gente riéndose con sus chistes y sus ocurrencias. «Qué suerte tienes de tener una cuñada así», me decían mis amigas. «Se ve que te va a querer como a una hermana». Y así fue durante muchos años, mis queridos. Leticia se convirtió en mi mejor amiga, en la hermana que nunca tuve, en mi confidente y cómplice de todo.
Después de la luna de miel, una semana hermosa en Acapulco que todavía conservo en fotografías, empezamos nuestra vida de casados en la casita que Raúl había rentado. Era pequeña pero acogedora. 2 recámaras, una sala comedor, cocina y un patiecito donde yo puse mis plantas. Yo seguí trabajando como maestra en la escuela primaria y Raúl continuó en el banco, pero ya con planes de poner su propio despacho contable. Los primeros años fueron de mucha felicidad y construcción. En 1981 nació nuestro primer hijo, Raúl Jr., un niño hermoso que se parecía igualito a su papá. Yo tomé solo 3 meses de licencia y regresé a trabajar porque necesitábamos mi sueldo para los gastos de la casa y para ahorrar. Mi mamá me ayudaba a cuidar al bebé durante las horas de trabajo y las tardes las pasábamos los 3 juntos, jugando en el patio o paseando por la plaza del pueblo. En 1983 llegó Alejandra, mi niña preciosa, con unos ojitos verdes que había heredado de mi abuela materna. Con 2 hijos ya la casa se nos había quedado pequeña, pero Raúl me tranquilizaba diciéndome que pronto íbamos a construir nuestro hogar propio. Solo necesitamos ahorrar un poco más, me decía, y vamos a tener la casa más bonita del pueblo. Leticia se había mudado a nuestro pueblo en 1982, después de terminar sus estudios de secretariado en Guadalajara. Consiguió trabajo en la presidencia municipal como secretaria del presidente municipal y rentó un departamentito cerca de nuestra casa. Se había convertido en parte integral de nuestra familia. Cenaba con nosotros casi todas las noches, me ayudaba con los niños, acompañaba a Raúl y a mí a las fiestas y eventos sociales del pueblo. ¡Qué bendición tener una cuñada como Leticia!, le decía siempre a Raúl. Se porta como si fuera mi hermana de sangre. Y él se alegraba mucho de que nos lleváramos tan bien. Las 2 mujeres más importantes de mi vida, nos decía cuando estábamos las 3 juntas. No podría ser más feliz de tenerlas en mi vida. Durante esos años, Raúl progresó mucho en su carrera. En 1984, el gerente del banco le ofreció la subgerencia y en 1986 ya era el gerente general de la sucursal. Con su nuevo puesto vinieron mejores ingresos, prestaciones y mucho respeto en el pueblo. Todo el mundo lo conocía y lo respetaba, y yo me sentía muy orgullosa de ser su esposa. Fue en 1987 cuando por fin compramos nuestro terreno y empezamos a construir la casa de nuestros sueños. Era un lote grande en una de las mejores calles del pueblo, donde íbamos a construir una casa de 2 pisos con 4 recámaras, sala, comedor, cocina integral, 2 baños completos y un jardín grande para que los niños jugaran. Raúl se encargó de todos los trámites, de contratar al arquitecto y a los albañiles, y yo contribuía con mis ahorros y escogía todos los detalles, los colores, los azulejos, las puertas, las ventanas. La construcción duró casi 2 años y fueron los más emocionantes de nuestro matrimonio. Todas las tardes, después del trabajo, íbamos con los niños a ver cómo avanzaba la obra. Raúl Jr. y Alejandra corrían por lo que serían sus cuartos, imaginándose cómo los íbamos a decorar, y Raúl y yo hacíamos planes sobre cómo íbamos a amueblar cada espacio. Leticia también participaba mucho en el proyecto. Como tenía muy buen gusto, me ayudaba a escoger las cortinas, los muebles, la decoración. Los fines de semana los pasábamos los 3 adultos supervisando la obra, mientras los niños jugaban, y luego íbamos a comer a algún restaurante de Pátzcuaro o Morelia para celebrar cada avance. Nos mudamos a nuestra casa nueva en abril de 1989, y fue como un sueño hecho realidad. Era la casa más bonita de nuestra calle, con su fachada de cantera rosa, sus ventanas grandes con herrerías trabajadas, su jardín lleno de rosas y bugambilias. Por dentro tenía todo lo que habíamos soñado. Una sala amplia con muebles de madera fina, un comedor para 8 personas, una cocina moderna con todos los electrodomésticos y las recámaras espaciosas y llenas de luz. La recámara principal era mi orgullo. Tenía un baño privado con tina y regadera separadas, un vestidor grande donde cabía toda nuestra ropa y unas ventanas enormes que daban al jardín. Los cuartos de los niños quedaron preciosos. El de Raúl Jr., en azul y blanco con temática de fútbol,
y el de Alejandra en rosa y lila con motivos de princesas. «Por fin lo logramos, mi amor», me dijo Raúl la primera noche que dormimos en nuestra casa nueva, abrazándome en nuestra cama matrimonial nueva. «Esta es nuestra casa, nuestro patrimonio, nuestro futuro. Aquí vamos a ser felices para siempre. Aquí van a crecer nuestros hijos. Aquí vamos a envejecer juntos». Y yo le creí con todo mi corazón, mis queridos. En ese momento no tenía ni la más mínima sospecha de que esas palabras se convertirían en la mentira más dolorosa de mi vida. Los años que siguieron fueron de mucha estabilidad y aparente felicidad. Raúl siguió creciendo en su carrera. El Banco Regional lo promovió a supervisor de varias sucursales, lo que significaba que viajaba más, pero también ganaba mucho mejor. Yo había conseguido la dirección de la escuela primaria en 1991, lo que me llenaba de satisfacción profesional y nos daba un ingreso adicional considerable. Los niños crecían sanos y felices. Raúl Jr. era excelente estudiante y ya jugaba en el equipo de fútbol juvenil del pueblo, mientras que Alejandra había heredado mi amor por los libros y siempre estaba entre los primeros lugares de su salón. Vivíamos una vida cómoda, sin lujos excesivos pero sin carencias, con nuestros pequeños placeres familiares, las vacaciones anuales a la playa, las cenas en restaurantes los fines de semana, los regalos bonitos en Navidad y cumpleaños. Leticia seguía siendo nuestra constante compañía. Para entonces ya tenía 30 años, pero nunca se había casado. «¿Para qué me voy a casar?», decía riéndose, «si aquí tengo la familia perfecta. Ustedes son mi esposo y mis hijos prestados». Todos nos reíamos con sus comentarios, pero ahora me doy cuenta de que tal vez esas palabras tenían más verdad de la que yo imaginaba. Pero durante todos esos años de aparente felicidad, había pequeñas cosas que ahora, viendo hacia atrás, debería haber notado. Pequeñas señales que mi corazón confiado no quiso ver. Pequeñas mentiras que se fueron acumulando como piedrecitas en un zapato que al principio no molestan, pero que con el tiempo se vuelven insoportables. Una de las primeras cosas que debería haberme alertado era cómo Raúl había empezado a manejar todo lo relacionado con el dinero y las propiedades de manera muy reservada. Al principio pensé que era porque él entendía mejor los temas financieros. Después de todo, era contador y trabajaba en un banco. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que me mantenía completamente al margen de las decisiones importantes. Por ejemplo, cuando compramos el terreno para la casa, yo nunca vi los papeles. Raúl se encargó de todo y solo me pedía que firmara donde él me indicaba. «No te preocupes por estas cosas, mi amor», me decía cuando yo le preguntaba sobre los documentos. «Para eso estudié contaduría, para que tú no tengas que complicarte la cabeza con papeleo». Y yo, confiada, firmaba sin leer, sin entender, sin sospechar que tal vez debería haber prestado más atención. Cuando terminamos de construir la casa, tampoco vi las escrituras finales. Raúl me dijo que estaban en proceso en el registro público y que cuando estuvieran listas me las enseñaría, pero ese día nunca llegó. Cada vez que le preguntaba, tenía una excusa diferente, que si estaban corrigiendo unos errores, que si faltaba la firma del arquitecto, que si había problemas con el catastro. Al final dejé de preguntar porque confiaba completamente en él. Otra cosa que ahora me parece sospechosa era la frecuencia con la que Leticia aparecía en nuestra casa cuando Raúl no estaba. Al principio pensé que era coincidencia, pero después me di cuenta de que parecía saber perfectamente cuándo él iba a estar fuera por trabajo. Llegaba justo después de que él se fuera y se quedaba hasta poco antes de que regresara. Durante esas visitas, Leticia siempre hacía muchas preguntas sobre los planes de Raúl, sobre sus viajes de trabajo, sobre sus horarios. ¿A qué hora regresa mi hermano? ¿Va a viajar mucho esta semana? ¿Ya sabes si lo van a mandar a la conferencia de Guadalajara? Yo pensaba que era cariño fraternal, preocupación de hermana, pero ahora entiendo que estaba recopilando información para coordinar sus encuentros secretos. También había empezado a notar que Raúl llegaba muy tarde algunas noches. Antes siempre regresaba a las 6:30 o 7 de la tarde, pero desde 1992 empezó a llegar a las 9, 10, 11 de la noche. Cuando le preguntaba,
Siempre tenía explicaciones que sonaban lógicas. Juntas con los supervisores regionales, revisión de cuentas atrasadas, problemas que había que resolver antes del cierre. El banco está creciendo mucho, me explicaba, y con eso vienen más responsabilidades. Pero vale la pena, porque nos van a dar un bono importante a fin de año. Los fines de semana también habían cambiado. Antes los pasábamos siempre en familia. Íbamos al parque con los niños, visitábamos a mis papás, salíamos a pasear a los pueblos cercanos. Pero poco a poco, Raúl empezó a tener compromisos de trabajo, también los sábados y domingos. Tengo que ir a revisar la sucursal de Zamora. El gerente regional quiere que vaya a Morelia a una reunión especial. Necesito ir a Guadalajara a un curso de capacitación. Lo que más me extrañaba era que Leticia también había empezado a tener muchos compromisos los fines de semana. Antes siempre venía a comer con nosotros los domingos, pero ahora siempre tenía excusas, que si tenía que acompañar a una amiga a algo, que si había aceptado un trabajo extra en la presidencia, que si tenía que ir a Guadalajara a visitar a la familia. Y curiosamente, sus ausencias siempre coincidían con los viajes de trabajo de Raúl. Una vez, debió haber sido en 1993, se me ocurrió preguntarle a Raúl si podía acompañarlo en uno de sus viajes a Guadalajara. «Hace tanto que no veo a tu familia», le dije, «y podríamos aprovechar para que conozcan mejor a los niños». Pero él se puso muy nervioso y me dijo que no era posible, que eran viajes muy rápidos, solo de trabajo, que no había tiempo para visitas familiares. «Otro día organizamos una visita como Dios manda», me prometió, pero ese día nunca llegó. También empecé a notar cambios en su forma de vestirse y arreglarse. Antes era siempre muy pulcro, pero de manera sencilla y práctica. Pero en esa época empezó a comprarse ropa más cara, camisas de mejores marcas, perfumes importados, zapatos caros. «Tengo que proyectar una mejor imagen», me explicaba cuando le preguntaba por qué estaba gastando tanto en ropa. «Ahora que soy supervisor regional, tengo que verme como un ejecutivo importante». Y efectivamente se veía muy guapo. A los 40 años, Raúl seguía siendo un hombre muy atractivo. Alto, moreno, con el cabello apenas entrecano en las sienes, elegante en su forma de vestir y caminar. Todas las señoras del pueblo lo veían con admiración cuando íbamos juntos a misa los domingos o a las fiestas sociales. «¡Qué suerte tienes, María Elena!», me decían. «Tu marido parece galán de telenovela. Y además es tan trabajador y responsable». Pero había algo más que me inquietaba sin que pudiera explicar exactamente qué era. A veces lo sorprendía con la mirada perdida, como pensando en algo muy serio o muy importante que no podía o no quería compartir conmigo. Cuando le preguntaba en qué pensaba, siempre me daba respuestas vagas. En el trabajo, en los niños, en cómo hacer para que nos vaya mejor. También había empezado a recibir llamadas telefónicas a horas extrañas, llamadas que cortaba en cuanto yo entraba al cuarto, o que contestaba con monosílabos. «Sí, no, después hablamos, no es buen momento». Cuando le preguntaba quién había llamado, siempre me decía que era algún cliente o algún compañero del banco con problemas urgentes. Una noche, debió haber sido a finales de 1993, me desperté a las 2 de la madrugada y Raúl no estaba en la cama. Lo busqué por toda la casa y lo encontré en la sala, hablando por teléfono en voz muy baja. Alcancé a escuchar que decía: «No podemos seguir así, es muy peligroso y, si María Elena se entera, se va a acabar todo». Cuando me vio, colgó inmediatamente y me dijo que era una emergencia del banco, que habían robado la sucursal de Zamora y que tenía que coordinar con el gerente regional. Esa mentira me dolió mucho, mis queridos, porque era la primera vez que lo cachaba en una mentira tan evidente. Al día siguiente llamé discretamente al banco y pregunté si había habido algún robo en Zamora. «No, señora», me dijeron. «Todo está normal en todas las sucursales». Esa noche no pude dormir, dándole vueltas en la cabeza a esa llamada misteriosa. ¿De qué hablaba Raúl a las 2 de la madrugada? ¿Qué era eso de «si María Elena se entera»? ¿Qué se iba a acabar todo? Pero mi naturaleza confiada y mi amor por él me hicieron buscar explicaciones inocentes.
Tal vez había problemas financieros en el banco que no podía contarme por confidencialidad. Tal vez estaba planeando alguna sorpresa para nuestro aniversario de bodas. Tal vez tenía problemas con algún compañero de trabajo y no quería preocuparme. Cualquier explicación me parecía más probable que la infidelidad. También durante esa época, Leticia había empezado a hacer comentarios extraños sobre mi matrimonio. Comentarios que en el momento me parecían de hermana preocupada, pero que ahora entiendo tenían una intención muy diferente. «María Elena», me decía, «¿no crees que Raúl se ve muy estresado últimamente? ¿No te ha platicado si tiene algún problema? Oh, fíjate que vi a Raúl muy serio en el banco el otro día, como preocupado. ¿Estará pasando algo malo en su trabajo?» Un día me dijo algo que me quedó grabado para siempre. «Ay, cuñadita, ojalá que Raúl no esté metido en nada malo. Ya sabes cómo son los hombres cuando tienen poder y dinero. A veces se les olvida lo que realmente importa en la vida». En ese momento pensé que estaba siendo muy injusta con su hermano, pero ahora entiendo que tal vez estaba preparando el terreno para cuando yo descubriera la verdad. Los niños también habían empezado a hacer comentarios inocentes, que ahora cobran sentido. Raúl Jr., que para entonces tenía 12 años, un día me dijo, «Mamá, ¿por qué mi papá siempre dice que va al banco cuando pasa por ahí la tía Leticia en su carro?» Y Alejandra, de 10 años, me comentó, «Mami, ayer vi a mi papá y a la tía Leticia comprando helados en la plaza, pero cuando los saludé, parecían enojados, como si hubieran estado peleando». Yo no le di importancia a esos comentarios porque confiaba absolutamente en ambos. Leticia era mi cuñada querida, mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba después de mi esposo, y Raúl era mi marido, el padre de mis hijos, el hombre con quien había construido toda mi vida. La posibilidad de que hubiera algo entre ellos dos jamás pasó por mi mente, pero las señales siguieron acumulándose como nubes antes de una tormenta. Había días en que Raúl llegaba a casa con olor a perfume diferente al suyo, un perfume dulce, femenino, que yo no reconocía. Cuando le preguntaba, me decía que había abrazado a alguna compañera de trabajo que estaba triste por algún problema personal, o que había estado en una reunión donde había muchas secretarias y se había impregnado del ambiente. También empecé a notar que conocía detalles sobre la vida de Leticia que ella no me había contado a mí. Por ejemplo, sabía que había cambiado de doctor, que había comprado un carro nuevo, que había tenido problemas con su casera, cosas que ella debería haberme platicado a mí como su mejor amiga, pero que al parecer le contaba primero a su hermano. Una tarde, cuando fui a visitarla a su departamento sin avisar, porque tenía algo urgente que contarle, no me abrió la puerta aunque su carro estaba estacionado afuera y se veía luz adentro. Toqué durante 10 minutos y nada. Al día siguiente le pregunté dónde había estado y me dijo que había ido a Morelia con una amiga, pero su carro estaba ahí. «Ay, se me olvidó que nos fuimos en el carro de ella», me dijo, pero yo sabía que estaba mintiendo. Todas estas pequeñas mentiras, estas pequeñas inconsistencias, estas pequeñas señales de alarma se fueron acumulando en mi corazón durante meses y meses. Pero yo las empujaba al fondo de mi mente porque no podía, no quería, no me atrevía a enfrentar la posibilidad de que las dos personas en las que más confiaba en el mundo me estuvieran traicionando. Fue hasta finales de 1994 cuando las sospechas se volvieron tan fuertes que ya no pude ignorarlas. Todo empezó con algo aparentemente insignificante, pero que para mí fue como si me hubieran dado una cachetada. Era un viernes por la tarde, a finales de noviembre de 1994, y yo había ido al centro del pueblo a hacer algunas compras para la cena. Pasé por la farmacia del doctor Gutiérrez a comprar unas vitaminas que me había recomendado, y doña Carmen, la esposa del farmacéutico, me hizo un comentario que me heló la sangre. «Ay, María Elena», me dijo mientras preparaba mis medicamentos, «qué bueno que por fin Raúl y Leticia decidieron formalizar su relación. Ya era hora, después de tanto tiempo de andar a escondidas». Yo me quedé helada, sin entender de qué me hablaba. «¿Perdón, doña Carmen?», le dije con la voz temblorosa. «¿De qué relación habla?». Ella se dio cuenta inmediatamente de que había metido la pata. «Ay, no, perdóname, María Elena.
Pensé que ya sabías. Es que ayer los vi muy acaramelados en el restaurante de Doña Petra, y pensé que ya habían decidido. Ay, Dios mío, yo y mi bocota. Me fui de esa farmacia con las piernas temblándome y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Doña Carmen había visto a mi esposo y a mi cuñada, muy acaramelados, en un restaurante. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿De qué tipo de caricias estaba hablando? ¿Cómo era posible que todo el pueblo estuviera enterado de algo que yo desconocía completamente? Esa noche no pude comer, no pude dormir, no pude hacer nada más que darle vueltas en la cabeza a las palabras de Doña Carmen. Cuando Raúl llegó a casa, lo observé como nunca antes lo había observado. ¿Se veía culpable? ¿Se veía nervioso? ¿Había algo diferente en su comportamiento? Pero él estaba normal, platicándome sobre su día de trabajo, jugando con los niños, preguntándome qué había cocinado para la cena. Durante los días siguientes empecé a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. Empecé a notar que cuando Leticia venía a la casa y Raúl estaba presente, había una tensión en el ambiente que yo había interpretado mal. No era tensión incómoda, era tensión sexual. Se miraban de una manera especial. Se rozaban accidentalmente cuando pasaban cerca el uno del otro. Compartían miradas cómplices cuando pensaban que yo no estaba viendo. Una tarde decidí hacer una prueba. Le dije a Raúl que tenía una junta de maestros muy importante y que iba a llegar tarde. En lugar de ir a la junta, me escondí en la casa de mi comadre Esperanza, que vivía en la esquina de nuestra calle y desde cuya ventana se podía ver perfectamente nuestra casa. A las 2 horas de haberme ido, vi llegar a Leticia en su carro. Entró a mi casa con su propia llave que yo le había dado años atrás para las emergencias, y no salió hasta 3 horas después. Esa noche confronté a Raúl de manera muy sutil. «Qué bueno que Leticia te hizo compañía mientras yo no estaba», le dije mientras cenábamos. Él casi se atraganta con la comida. «¿Leticia? No, no vino nadie. Estuve solo toda la tarde». Me mintió descaradamente. «Ah», le dije, «qué raro, porque mi comadre Esperanza me dijo que la vio llegar». Entonces cambió la versión. «Ah, sí, ya me acordé. Vino un ratito a dejarme unos papeles del trabajo. Se me había olvidado». Esa mentira tan evidente me confirmó que algo muy grave estaba pasando, pero todavía no podía aceptar la magnitud de la traición. Todavía tenía la esperanza de que fuera algo menor, algo que se pudiera arreglar con una conversación honesta. Decidí hablar directamente con Leticia. Un día que sabía que Raúl iba a estar fuera todo el día, fui a visitarla a su departamento. «Leti», le dije, «necesito que seamos muy honestas tú y yo. ¿Está pasando algo entre Raúl y tú?» Ella actuó muy sorprendida, muy ofendida. «¿Cómo se te ocurre preguntarme eso, María Elena? Raúl es mi hermano. Tú eres mi mejor amiga. ¿Qué clase de persona crees que soy?» Sus lágrimas parecían tan reales, su indignación tan genuina, que casi me convenció de que todo estaba en mi imaginación. «Perdóname, Leti», le dije. «Es que la gente está hablando cosas muy feas, y yo no sé qué pensar. Doña Carmen me dijo que los vio muy cariñosos en un restaurante». Leticia entonces me explicó que habían estado hablando de un problema familiar muy serio, que su mamá estaba muy enferma en Guadalajara y que no sabían cómo decírmelo para no preocuparme. «Por eso hemos estado tan extraños», me dijo, «porque no sabemos si la operación va a salir bien». Nuevamente me convenció. Mi corazón quería creer. Necesitaba creer que mi mundo seguía siendo el lugar seguro que había construido durante tantos años. Así que decidí creerle y dejar de sospechar. Pero ahora sé, mis queridos, que esa fue mi trampa más grande. Porque mientras yo decidía confiar, ellos aprovecharon esa confianza para ser cada vez más descuidados, cada vez más obvios en su relación. Las semanas siguientes fueron de aparente tranquilidad, pero yo había desarrollado una especie de sexto sentido que me alertaba sobre cosas extrañas. Por ejemplo, un día encontré en el carro de Raúl un recibo de un hotel de Morelia. Cuando le pregunté, me dijo que había tenido que quedarse allá porque una junta se había extendido hasta muy tarde, pero el recibo era por una habitación doble, no sencilla. Otro día, cuando estaba lavando su ropa,
Encontré en el bolsillo de su camisa un papel pequeño con letra de mujer que decía: «Mi amor, no aguanto más estar sin ti. Te necesito». Cuando se lo enseñé, me dijo que una compañera de trabajo muy dramática le había dado esa nota confesándole que estaba enamorada de él, pero que él no le había dado importancia. «Ya sabes cómo son las mujeres solteras», me dijo. «Siempre andan buscando a los hombres casados». Pero la letra de esa nota era muy familiar, aunque no podía ubicar exactamente dónde la había visto antes. Fue hasta días después que me di cuenta. Era la letra de Leticia. La reconocí porque había visto esa misma letra en las tarjetas de cumpleaños que me escribía, en las listas de mandado que a veces me dejaba, en las notas que nos escribía a los niños. Esa revelación me pegó como un rayo. Ya no había lugar para las dudas. Ya no había explicaciones inocentes posibles. Mi esposo y mi cuñada tenían una relación amorosa y habían estado mintiendo descaradamente en mi cara durante meses, tal vez años, pero en lugar de hacer un escándalo, en lugar de confrontarlos inmediatamente, decidí seguir investigando. Necesitaba saber exactamente qué tan lejos había llegado esta traición, qué tan tontos me habían hecho quedar, qué otros secretos estaban ocultándome, y sobre todo, necesitaba un plan para protegerme a mí y a mis hijos de las consecuencias de esta traición. Fue entonces cuando empecé a convertirme en detective de mi propia vida, observando cada detalle, recopilando cada evidencia, preparándome para el momento en que tendría que enfrentar la verdad completa, sin saber todavía que lo peor estaba por venir. La confirmación definitiva de mis sospechas llegó una tarde de diciembre de 1994, de la manera más brutal e inesperada que se puedan imaginar. Era un martes, y yo había salido temprano de la escuela porque tenía cita con el dentista a las 3 de la tarde. Pero el dentista tuvo que cancelar por una emergencia, así que decidí regresar a casa para adelantar algunas tareas domésticas. Cuando llegué a mi casa, vi el carro de Leticia estacionado en la entrada, pero no le di importancia porque ya era normal que ella estuviera ahí durante las tardes. Lo que me extrañó fue que las cortinas de la sala estuvieran cerradas. Yo siempre las dejaba abiertas para que entrara la luz natural. Abrí la puerta principal con cuidado porque pensé que tal vez Leticia estaba tomando una siesta en el sofá y no quería despertarla. Pero lo que vi cuando entré a mi propia sala me destrozó el alma, mis queridos. Ahí, en mi sofá de la sala, en mi casa, estaban Raúl y Leticia, besándose apasionadamente y manoseándose como animales en celo. Él tenía las manos metidas debajo de la blusa de ella, y ella le estaba desabrochando la camisa. No me vieron entrar porque estaban completamente absortos en su cochinada. Me quedé paralizada en la entrada durante lo que me parecieron horas, pero que debieron haber sido solo segundos. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Era como si estuviera viendo una película de terror, como si esto no me pudiera estar pasando a mí, a nosotros, en mi propia casa. El olor de su perfume mezclado, los sonidos que estaban haciendo, la manera tan familiar en que se tocaban, todo me indicaba que esto no era la primera vez, que llevaban muchísimo tiempo teniendo esta relación en mis narices. Finalmente reaccioné, pero no como hubiera esperado reaccionar. No grité, no lloré, no los confronté. En lugar de eso, me salí de la casa tan silenciosamente como había entrado. Cerré la puerta principal con mucho cuidado y me fui caminando a la plaza del pueblo como zombi. Me senté en una banca frente a la iglesia y ahí fue donde por fin lloré, como no había llorado en toda mi vida. Lloré por la traición de mi esposo, por la traición de mi mejor amiga, por los años de mentiras que me habían estado diciendo, por lo tonta que había sido al confiar en ellos, por todo lo que acababa de perder en un segundo. Lloré por mis hijos, que iban a tener que vivir las consecuencias de esta traición. Lloré por mi casa, por mi matrimonio, por la vida que había construido con tanto amor y que acababa de descubrir que era pura mentira. Pero después de llorar durante horas, sentí algo que no esperaba sentir, una furia fría, calculadora, que me llenó de una energía que no sabía que tenía. Si estos cabrones creen que me van a dejar como la pendeja que no supo nada, pensé, se van a llevar la sorpresa de su vida. Me quedé en esa banca hasta que se hizo de noche, planeando mi siguiente movimiento.
Sabía que tenía que regresar a casa y actuar como si nada hubiera pasado, porque necesitaba tiempo para averiguar todo lo que estaba en juego antes de revelar que los había descubierto. Necesitaba saber si había más mentiras, si había dinero involucrado, si había otros secretos que podrían afectar mi futuro y el de mis hijos. Cuando finalmente regresé a casa, ya era hora de la cena. Raúl estaba en la cocina preparando algo sencillo para los niños, como si fuera el esposo más dedicado del mundo. «¿Dónde andabas?», me preguntó. «Te estuve buscando. Se me hizo tarde en el dentista», le mentí. Y después pasé a ver a mi mamá. Leticia ya no estaba, por supuesto. Durante la cena actué con la mayor normalidad posible, pero por dentro estaba hirviendo de coraje. Veía a Raúl platicando con los niños sobre sus tareas, preguntándoles sobre sus días en la escuela, y pensaba, ¿cómo es posible que este hombre que parece tan buen padre y esposo me esté traicionando de manera tan brutal? Cada sonrisa suya me parecía una burla. Cada palabra cariñosa me sonaba falsa. Esa noche, cuando estábamos acostados, Raúl trató de acercarse a mí románticamente. No saben qué asco me dio, mis queridos. Sus manos, que hacía unas horas habían estado tocando a mi cuñada, ahora querían tocarme a mí. Su boca, que había estado besando a otra mujer en mi propia sala, ahora quería besarme a mí. Le dije que me dolía la cabeza y me di la vuelta, pero por dentro estaba gritando de asco y de coraje. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida, hasta ese momento. Tenía que actuar normal frente a todos, frente a mis hijos, frente a mis compañeras de trabajo, frente a mi familia, frente a los vecinos, mientras por dentro me estaba muriendo de dolor y de rabia. Pero sobre todo, tenía que actuar normal frente a los 2 traidores que seguían viniendo a mi casa, cenando en mi mesa, jugando con mis hijos, como si nada estuviera pasando. Leticia siguió llegando como siempre, saludándome con su beso de siempre, preguntándome por mi día como siempre, ayudándome con los quehaceres como siempre. Pero ahora yo la veía de manera completamente diferente. Veía cómo miraba a Raúl cuando pensaba que yo no estaba viendo, cómo se las arreglaba para rozarlo, accidentalmente, cómo participaba en conversaciones sobre nuestro matrimonio y nuestros planes familiares cuando sabía perfectamente que estaba ayudando a destruir todo eso. Lo que más me dolía era recordar todas las veces que había llorado en su hombro cuando tenía problemas, todas las veces que le había contado mis miedos más íntimos, todos los secretos que había compartido con ella, creyendo que era mi mejor amiga. Ahora me daba cuenta de que probablemente todo eso se lo había contado a Raúl, tal vez riéndose los dos de lo ingenua que era. También empecé a recordar situaciones del pasado, con una nueva perspectiva, y todo cobraba sentido de manera dolorosa. Todas esas veces que habían estado extraños al mismo tiempo, todas esas coincidencias de horarios, todas esas miradas que yo había malinterpretado, todas esas excusas que ahora se revelaban como mentiras elaboradas. Pero decidí usar ese dolor como combustible para mi plan de venganza. Durante el día era la esposa y cuñada perfecta, pero por las noches, cuando todos dormían, me convertía en investigadora privada de mi propia vida. Empecé a revisar papeles, a buscar evidencias, a anotar fechas y horarios, a preparar mi defensa para lo que sabía que iba a ser una guerra. Y fue durante esas investigaciones nocturnas que descubrí algo que me hizo entender que la traición era muchísimo más grave de lo que había imaginado. Fue revisando los papeles del escritorio de Raúl cuando descubrí la primera pista de que había mucho más en juego que una simple infidelidad. Entre los documentos del banco, encontré copias de varios papeles que no entendía completamente, pero que me dieron muy mala espina. Había copias de escrituras, documentos notariales, cartas de bancos, todo con fechas muy recientes. Decidí que necesitaba ayuda profesional para entender qué significaban esos documentos. Sin que Raúl se diera cuenta, saqué copias de todo y fui a ver a mi primo Rodolfo, que es abogado en Morelia. Le inventé una historia sobre una amiga que tenía problemas con su esposo y le pedí que me explicara qué significaban esos papeles. La explicación de Rodolfo me dejó fría, mis queridos. Según los documentos, nuestra casa, mi casa,
La casa que habíamos construido con tanto amor estaba en trámites de venta. Había una promesa de compraventa firmada apenas 2 semanas atrás, y todo indicaba que la operación se iba a cerrar en enero de 1995, solo un mes después. «Tu amiga está en graves problemas», me dijo Rodolfo, «porque, según estos papeles, su esposo está vendiendo la casa sin el consentimiento de ella. Y eso es un delito. Además, mira aquí». Me señaló unas cifras que yo no había entendido. «El precio de venta está muy por debajo del valor real de la propiedad. Es como si el esposo estuviera regalando la casa». «¿Y qué puede hacer ella?», le pregunté, tratando de mantener la voz calmada. «Depende», me contestó. «Si la escritura está solo a nombre del esposo, legalmente él puede venderla, aunque moralmente esté mal. Pero si la escritura está a nombre de ambos, o si se puede probar que ella contribuyó económicamente a la construcción, entonces puede detener la venta e incluso demandarlo por fraude». Salí de la oficina de Rodolfo con la cabeza dándome vueltas. No solamente mi esposo me estaba siendo infiel con mi cuñada, sino que además estaba vendiendo nuestra casa a mis espaldas, probablemente para largarse con ella. Pero yo necesitaba ver las escrituras originales para saber exactamente cuáles eran mis derechos legales. Esa noche esperé a que Raúl se quedara dormido y registré todos sus papeles más minuciosamente. Finalmente encontré las escrituras originales en una caja fuerte pequeña que tenía en el closet del cuarto de estudio. La combinación era la fecha de nuestro matrimonio. La ironía no podía ser más cruel. Cuando vi las escrituras, casi me da un infarto. La casa estaba registrada únicamente a nombre de Raúl Méndez Castellanos. Mi nombre no aparecía por ningún lado, a pesar de que yo había contribuido con mis ahorros de maestra para la construcción, a pesar de que había firmado documentos durante todo el proceso, a pesar de que yo creía que era nuestra casa. Evidentemente, Raúl había hecho todas las maniobras legales necesarias para que la casa quedara únicamente en su poder. Pero seguí investigando en esa caja fuerte y encontré cosas que me hicieron entender que el plan de Raúl era aún más elaborado y cruel de lo que había imaginado. Había documentos de cuentas bancarias que yo desconocía, pólizas de seguros modificadas recientemente y, lo más grave, copias de documentos de inmigración para Estados Unidos. Al parecer, Raúl había estado tramitando visas de trabajo para él y para Leticia para irse a Estados Unidos. Los documentos mostraban que ya tenían ofertas de trabajo en un banco de Los Ángeles, California, donde vivía un primo de Raúl. Todo estaba planeado para que se fueran del país inmediatamente después de vender la casa, llevándose todo el dinero y dejándome a mí con los niños sin nada. La magnitud de la traición me dejó sin palabras. No solamente me estaban traicionando sexualmente, sino que habían planeado durante meses, tal vez años, arruinarme económicamente y desaparecer de nuestras vidas para siempre. Habían calculado fríamente cómo dejarme sin casa, sin dinero, sin manera de perseguirlos legalmente, mientras ellos empezaban una nueva vida en otro país, con todo lo que habíamos construido juntos. También encontré cartas que se habían escrito entre ellos durante todo este tiempo. Cartas de amor que me destrozaron el corazón y que me hicieron entender que su relación no era un capricho pasajero, sino un amor profundo que habían estado alimentando durante años. En esas cartas hablaban de mí de manera despectiva, riéndose de lo fácil que era engañarme, comentando sobre mis defectos físicos y de personalidad, burlándose de mi confianza ciega en ellos. «Mi amor», decía una carta de Leticia, «cada día que tengo que actuar como la cuñada perfecta frente a María Elena, se me hace más difícil. ¿Cómo no se da cuenta de que somos tan obvios? A veces pienso que es tonta, o que no quiere darse cuenta. Pero ya falta poco, mi vida. Pronto estaremos libres y podremos ser felices, sin tener que fingir frente a nadie». Y Raúl le contestaba, «Mi amor hermoso, también para mí se está volviendo insoportable esta doble vida. María Elena es buena mujer, pero nunca me ha entendido como tú me entiendes. Con ella todo es rutina, obligaciones, responsabilidades. Contigo siento que vuelvo a vivir. Solo ten paciencia un poco más. En 2 meses estaremos en Los Ángeles empezando nuestra nueva vida, y todo esto será solo un mal recuerdo.
Leer esas cartas fue como si me clavaran puñales en el corazón, pero también fue lo que necesitaba para tomar la decisión de vengarme. Porque una cosa era que me traicionaran por pasión, por error, por debilidad humana, pero otra muy diferente era que me traicionaran de manera tan calculada, tan cruel, tan despiadada, riéndose de mí en el proceso. Esa noche decidí que no iba a permitir que se salieran con la suya. Si querían guerra, iban a tener guerra, pero no iba a ser la guerra que ellos esperaban. Iba a ser una guerra que yo iba a planear fríamente, usando la misma calculadora frialdad con la que ellos habían planeado destruir mi vida. Copié todos los documentos importantes, guardé copias en lugar seguro y empecé a planear la venganza más perfecta que jamás se hubieran imaginado. Una venganza que los iba a dejar no solamente sin el dinero que planeaban robarme, sino completamente humillados frente a todo el pueblo y sin posibilidad de cumplir sus sueños de amor en el extranjero. La María Elena ingenua y confiada había muerto esa noche. La que nació en su lugar era una mujer dispuesta a todo para proteger a sus hijos y recuperar su dignidad. Mi plan de venganza tenía que ser perfecto, porque sabía que solo iba a tener una oportunidad de ejecutarlo antes de que ellos se dieran cuenta de que los había descubierto. Tenía apenas un mes, hasta enero de 1995, para preparar todo, y necesitaba moverme con mucha inteligencia para que no sospecharan nada, mientras yo recopilaba más evidencias y preparaba mi contraataque. Lo primero que hice fue ir a Morelia a buscar al mejor abogado especialista en derecho familiar que pudiera pagar con mis ahorros de maestra. Encontré al licenciado Joaquín Mendoza Herrera, un señor de unos 60 años con mucha experiencia en casos de divorcio y fraude matrimonial. Le conté toda la verdad, no como la historia de una amiga, sino como mi propia historia, y le mostré todas las evidencias que había recopilado. «Señora María Elena», me dijo después de revisar todos los documentos, «usted tiene un caso sólido para demandar por fraude, pero va a ser una batalla legal muy complicada. Su esposo se movió muy inteligentemente para protegerse legalmente. Sin embargo, hay varias cosas que podemos hacer para proteger sus intereses y los de sus hijos». El licenciado Mendoza me explicó que aunque la casa estaba únicamente a nombre de Raúl, yo podía demostrar que había contribuido económicamente a su construcción con mis ahorros y mi salario, lo que me daba derecho a una parte del valor. También me dijo que podíamos solicitar una orden judicial para congelar todas las cuentas bancarias y detener la venta de la casa hasta que se resolviera el divorcio. Pero para hacer todo esto, me advirtió, usted tiene que estar preparada para una guerra legal que puede durar años y que va a costar mucho dinero. Además, una vez que empecemos los trámites, su esposo se va a dar cuenta de que usted sabe todo y probablemente va a tratar de acelerar sus planes de huida. «Licenciado», le dije, «yo no quiero que esto se convierta en una batalla legal que dure años. Yo quiero que estos dos cabrones paguen por lo que me están haciendo, pero quiero que paguen de una manera que les duela más que cualquier demanda. Quiero humillarlos públicamente. Quiero que todo el pueblo se entere de qué clase de personas son, y quiero que se queden sin la posibilidad de irse a Estados Unidos como si fueran unos héroes». El licenciado se quedó pensativo y después me dijo, «Entiendo su sentir, señora, pero la venganza personal puede traerle más problemas que beneficios. Sin embargo, hay una manera legal de lograr que todo salga a la luz pública, de forma que usted salga protegida y ellos queden completamente expuestos». Me explicó que podíamos preparar una demanda de divorcio por causal de adulterio, acompañada de una demanda penal por fraude y otra civil por daños morales. Todo esto se podía presentar de manera simultánea y coordinada para que, cuando ellos se dieran cuenta, ya fuera demasiado tarde para huir o para esconder las evidencias. «Pero para que esto funcione perfectamente», me dijo, «necesitamos más evidencias directas de la infidelidad. Fotografías, testigos presenciales, grabaciones. ¿Cree usted que puede conseguir ese tipo de evidencias sin que ellos se den cuenta?» «Licenciado», le contesté con una sonrisa que hasta a mí me dio miedo, «usted déjeme esa parte a mí.
Yo conozco a estos dos mejor que nadie. Sé exactamente cómo piensan y cómo actúan. Antes de que termine enero, usted va a tener todas las evidencias que necesita. Salí de la oficina del licenciado con una energía que no había sentido en meses. Por fin tenía un plan sólido, respaldo legal y la motivación más poderosa del mundo. La sed de justicia de una mujer traicionada que no se iba a quedar con los brazos cruzados. Los siguientes días los dediqué a estudiar los horarios y rutinas de Raúl y Leticia, como si fuera una agente secreta. Descubrí que tenían citas regulares los martes y jueves por la tarde, en el hotel Las Flores de Pátzcuaro, un hotel discreto a las afueras del pueblo, donde no era probable que los reconociera nadie de nuestro círculo social. También descubrí que los fines de semana, cuando Raúl supuestamente iba a trabajar y Leticia supuestamente visitaba amigas, en realidad se iban juntos a una cabaña que Raúl había rentado cerca del lago de Ciragüen. La cabaña estaba registrada bajo el nombre de un primo de Raúl, pero pude confirmar que era él quien la pagaba revisando sus estados de cuenta bancarios. Una vez que tuve claros sus patrones de comportamiento, empecé a planear cómo obtener las evidencias fotográficas que necesitaba. Contraté a un detective privado de Morelia, el señor Humberto Castañeda, que se especializaba en casos de infidelidad matrimonial. Le expliqué exactamente qué necesitaba y cuándo, y él se comprometió a conseguir fotografías claras y videos si era necesario. Señora, me dijo el detective, en mi experiencia, los infieles siempre cometen errores cuando se sienten seguros. Si estos dos llevan tanto tiempo engañándola sin que usted haya dicho nada, probablemente ya están muy confiados y van a ser fáciles de fotografiar. Mientras el detective hacía su trabajo, yo me dediqué a otra parte crucial de mi plan: asegurarme de que mi exposición pública fuera lo más devastadora posible. Y para eso, decidí usar la fiesta de Año Nuevo, que tradicionalmente organizábamos en nuestra casa todos los 31 de diciembre. Esa fiesta era famosa en el pueblo porque siempre invitábamos a toda nuestra familia extendida, a los amigos cercanos, a los compañeros de trabajo de ambos, a los vecinos importantes. Era una reunión de entre 80 y 100 personas que representaban todo nuestro círculo social. ¿Qué mejor escenario para revelar la verdad que frente a toda esa gente que nos conocía y nos respetaba? Pero para que mi plan funcionara, necesitaba que Raúl y Leticia estuvieran en la fiesta, que se sintieran seguros y relajados, que no sospecharan que esa iba a ser la noche de su humillación pública. Así que durante todo diciembre actué como la esposa perfecta, entusiasmándome con los preparativos de la fiesta, haciendo planes con Leticia sobre la comida y la decoración, comportándome como si todo fuera absolutamente normal. Este va a ser el mejor año nuevo de nuestras vidas, le decía a Raúl mientras planeábamos la fiesta, sin que él se diera cuenta de la ironía de mis palabras. Sí, mi amor, me contestaba. Va a ser el inicio de una nueva etapa para nuestra familia. Él pensaba que se refería a sus planes de huir a Estados Unidos, pero yo me refería a mi nueva vida como mujer libre de mentiras y traiciones. Durante esas semanas de preparativos, recibí las fotografías del detective. Eran devastadoras, mis queridos. Imágenes clarísimas de Raúl y Leticia besándose en la puerta del hotel, entrando y saliendo de la cabaña tomados de la mano, abrazándose en el carro como adolescentes. Había también un video de 10 minutos donde se los veía en el restaurante del hotel, comiéndose a besos, tocándose como si fueran novios. Cuando vi esas imágenes, volví a sentir el dolor punzante de la traición, pero esta vez mezclado con una satisfacción profunda. Por fin tenía la evidencia irrefutable que necesitaba. Ya no había manera de que se escabullera con excusas o mentiras. Las pruebas eran tan claras que hasta un ciego las podría entender. El licenciado Mendoza revisó todo el material y me confirmó que era más que suficiente para ganar todos los casos legales que íbamos a presentar. Señora María Elena, me dijo, con estas evidencias, usted no solo va a ganar el divorcio, sino que va a conseguir una compensación económica importante y la custodia completa de sus hijos. Además, su esposo probablemente enfrente cargos penales por el fraude de la venta de la casa. Perfecto, le dije. Entonces,
Ya tenemos todo listo para el gran final. Faltaban solo 3 días para la fiesta de Año Nuevo, y yo me sentía como una actriz, preparándose para la actuación más importante de su vida. Una actuación que iba a cambiar para siempre el destino de todos los involucrados. La noche del 31 de diciembre de 1994 llegó como la culminación de semanas de preparación meticulosa. Nuestra casa estaba decorada como nunca antes. Luces navideñas por todos lados, flores frescas en cada rincón, mesas llenas de la mejor comida que habíamos preparado. Había contratado a los mariachis más famosos de la región, y todo estaba listo para recibir a los casi 100 invitados que habían confirmado su asistencia. Yo me veía hermosa esa noche, mis queridos. Me había comprado un vestido rojo espectacular. Me había arreglado el cabello en el salón más elegante de Morelia y llevaba puesto el collar de perlas que Leticia me había regalado el día de mi boda. Ironía que me daba una satisfacción especial. Raúl también se había esmerado en su arreglo personal, luciendo un traje nuevo y corbata de seda. Leticia llegó temprano para ayudar con los últimos preparativos, como siempre lo hacía. Estaba radiante con un vestido negro muy elegante, el cabello suelto y ondulado, maquillada como para una ocasión especial. Durante toda la tarde estuvimos las dos organizando los últimos detalles, riéndonos y platicando como las mejores amigas que supuestamente éramos. «María Elena», me dijo mientras acomodábamos las copas en la mesa del bar. «Qué bonita te ves esta noche. Ese vestido te queda padrísimo». «Gracias, Leti», le contesté. «Tú también te ves preciosa. Seguramente algún galán de los invitados se va a enamorar de ti esta noche». Ella se rió con nerviosismo, probablemente pensando que el único hombre que le interesaba era mi esposo. Los invitados empezaron a llegar a las 8 de la noche. Primero llegaron mis papás y mis hermanos con sus familias. Después los compañeros de trabajo de Raúl del banco. Luego mis compañeras maestras de la escuela. Los vecinos de la cuadra. Los amigos de la infancia. Los compadres. Para las 9:30 ya estaba la casa completamente llena de gente alegre, platicando, riendo, bailando, comiendo. Raúl estaba en su elemento esa noche, actuando como el anfitrión perfecto, sirviendo tragos a los señores, platicando de negocios con los empresarios del pueblo, bailando con las señoras, jugando con todos los niños. Cualquiera que lo viera habría pensado que era el esposo más feliz y dedicado del mundo. Leticia también brillaba esa noche, moviéndose por la casa como la cuñada perfecta, ayudando a servir la comida, asegurándose de que todos los invitados estuvieran cómodos, platicando animadamente con todo el mundo. Varias personas me comentaron lo afortunada que era de tener una cuñada tan querida y colaboradora. Yo me comporté toda la noche como la anfitriona perfecta, sonriendo, platicando con todos, asegurándome de que la fiesta fuera un éxito. Pero por dentro sentía una mezcla de nervios y emoción que me tenía temblando las manos. Sabía que en pocas horas iba a cambiar todo para siempre, y que esa era la última noche que Raúl, Leticia y yo íbamos a estar en el mismo lugar fingiendo ser una familia feliz. A las 11 de la noche, cuando ya todos estaban bien relajados con algunas copas encima, me acerqué a los mariachis y les pedí que pararan la música porque tenía algo importante que anunciar. «Amigos», les dije por el micrófono que habíamos puesto para animar la fiesta, «antes de que llegue el Año Nuevo, quiero aprovechar que estamos todos reunidos para compartir con ustedes algo muy importante». Todo el mundo se calló y me prestó atención. Vi que Raúl me miraba con curiosidad desde el otro lado de la sala y que Leticia se había acercado más para escuchar mejor. «Como saben», continué, «este año que termina ha sido muy importante para nuestra familia. Hemos tenido muchas alegrías, muchos logros, pero también algunas sorpresas muy desagradables». Empecé a notar que Raúl se veía un poco nervioso. Tal vez intuía que algo no estaba bien, que el tono de mi voz no era el normal para este tipo de ocasiones. «En los últimos meses», seguí hablando, «he aprendido cosas sobre las personas más cercanas a mí que jamás imaginé que podría llegar a saber. Cosas que me han dolido muchísimo, pero que también me han enseñado que una nunca debe confiar ciegamente en nadie». Ahora sí vi que Raúl estaba realmente nervioso y que Leticia se había puesto muy pálida.
Algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo que algo extraño estaba pasando. Por eso, continué, antes de empezar un año nuevo, quiero limpiar el aire y mostrarles a todos quiénes son realmente las personas en las que yo confiaba más en el mundo. Me dirigí hacia el televisor grande que teníamos en la sala, donde había conectado una videocasetera que había rentado especialmente para la ocasión. Raúl Méndez, dije mirándolo directamente a los ojos. Mi querido esposo de casi 15 años, padre de mis hijos, el hombre en quien deposité toda mi confianza y mi amor. Y Leticia Méndez, mi querida cuñada, mi mejor amiga, la hermana que nunca tuve. Quiero que todos ustedes vean lo que estos dos han estado haciendo durante los últimos años. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar volar una mosca. Raúl había entendido perfectamente lo que estaba pasando y se había puesto blanco como un papel. Leticia estaba temblando visiblemente y parecía que se iba a desmayar en cualquier momento. Encendí el televisor y puse el video que el detective había grabado de ellos en el hotel. Las imágenes eran clarísimas. Se los veía besándose apasionadamente, entrando al hotel tomados de la mano, saliendo horas después con cara de satisfacción. No había lugar para interpretaciones. No había manera de negar lo que se estaba viendo. Los murmullos en la sala se convirtieron en exclamaciones de shock. «¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Qué barbaridad!», escuchaba por todos lados. Mis papás se veían devastados. Mis hermanos estaban furiosos. Las compañeras maestras me miraban con una mezcla de compasión y admiración. Los compañeros del banco parecían no poder creer lo que estaban viendo. Raúl trató de acercarse al televisor para apagarlo, pero mi hermano Roberto lo detuvo. «No, cabrón», le dijo. «Deja que termine el video. Queremos ver todo lo que le has estado haciendo a mi hermana». Leticia había empezado a llorar histéricamente, y varias señoras la rodearon, no para consolarla, sino para impedirle que se escapara. Cuando terminó el video, volví a tomar el micrófono. «Pero esto no es todo», anuncié. «También quiero que sepan que mi querido esposo ha estado vendiendo nuestra casa a mis espaldas para irse a Estados Unidos con su amante, dejándome a mí y a mis hijos sin nada». Saqué copias de todos los documentos que había encontrado y se los mostré a mi papá y a mi hermano mayor, que los revisaron en voz alta para que todos escucharan. La reacción de los invitados fue inmediata y devastadora para los dos traidores. Los hombres empezaron a gritarle a Raúl, llamándolo cobarde, traidor, sinvergüenza. Las mujeres rodearon a Leticia con comentarios despectivos. «¡Qué poca madre! Traicionar así a tu cuñada. Eres una cualquiera». Mis hermanos tuvieron que detener a mi papá porque quería golpear a Raúl. «Y por si alguien piensa que esto es un malentendido», continué, «también tengo aquí las cartas de amor que se han estado escribiendo durante años, donde se burlan de mí y planean su fuga romántica». Empecé a leer en voz alta algunos de los párrafos más hirientes de las cartas, donde describían lo tonta que era, lo aburrida que había llegado a ser nuestro matrimonio, lo emocionados que estaban por su nueva vida juntos. Cada palabra que leía era como una bofetada pública para los dos. Raúl había empezado a sudar profusamente y parecía que quería que se lo tragara la tierra. Leticia no paraba de llorar y repetía: «Perdóname, perdóname, María Elena, perdóname». Pero ya era demasiado tarde para perdones. Cuando terminé de leer las cartas, miré a mi reloj y vi que eran las 11:58 de la noche. «Perfecto», dije. «Dentro de 2 minutos va a empezar un año nuevo. Un año en el que yo voy a ser libre de mentiras, libre de traiciones, libre de personas que no merecen mi confianza. Raúl Méndez, a partir de este momento tú ya no eres mi esposo. Leticia Méndez, a partir de este momento tú ya no eres mi familia. Y todos ustedes», dije dirigiéndome a los invitados, «son testigos de que en el último minuto de 1994 yo recuperé mi dignidad». En ese momento sonaron las campanadas de medianoche y todos los cohetes del pueblo empezaron a estallar anunciando el año nuevo. Pero en nuestra sala nadie gritó «¡Feliz año nuevo!». En lugar de eso, la gente aplaudió mi valentía con una ovación que me llenó el corazón de satisfacción.
Raúl y Leticia se fueron de la casa esa misma noche, humillados, destruidos, sin poder mirar a nadie a la cara. Mi venganza había sido perfecta, mis queridos. No solo los había desenmascarado públicamente, sino que había recuperado mi dignidad frente a toda la gente que nos conocía. Pero esa noche fue apenas el comienzo de las consecuencias que iban a enfrentar por haberme traicionado de manera tan cruel. Los días que siguieron a la fiesta de Año Nuevo fueron de una satisfacción profunda, mezclada con el dolor natural de ver cómo se desmoronaba la vida que había construido durante tantos años. Pero sobre todo, fueron días de acción legal intensa y de reconstrucción emocional, que me sorprendieron a mí misma por mi fortaleza. El 2 de enero de 1995, tal como habíamos planeado, el licenciado Mendoza presentó simultáneamente 3 demandas: divorcio por causal de adulterio, demanda penal por fraude patrimonial y demanda civil por daños morales. Con todas las evidencias que habíamos recopilado, el juez accedió inmediatamente a congelar todas las cuentas bancarias de Raúl y a suspender la venta de la casa mediante una orden judicial. Raúl se enteró de las demandas cuando llegó al banco el 3 de enero y se encontró con que habían congelado todas sus cuentas, incluyendo las que yo desconocía. También se enteró de que el comprador de la casa había cancelado la operación en cuanto su abogado le explicó que estaba bajo disputa legal. En pocas palabras, todos sus planes se vinieron abajo de la noche a la mañana. Esa misma tarde llegó a mi casa, hecho una furia, exigiendo hablar conmigo. Pero yo ya había previsto esta situación y tenía a mi hermano Roberto y a mi compadre Esteban esperándolo en la sala. «Si quieres hablar conmigo», le dije muy calmada, «va a ser con testigos presentes y con mi abogado de por medio. Ya no tienes derecho a estar solo conmigo en ningún lugar». «María Elena», me suplicó, «tienes que entender que las cosas no son como tú crees. Sí, cometí errores, sí me enamoré de Leticia, pero nunca quise lastimarte. Lo de la casa lo estaba haciendo porque pensé que era mejor para todos, incluyendo para ti y los niños. No me vengas con esas pendejadas», le gritó mi hermano Roberto antes de que yo pudiera responder. «Fuiste un cobarde traicionero y ya se acabó tu tiempo de dar explicaciones». Yo mantuve la calma que había cultivado durante todos esos meses de investigación. «Raúl», le dije, «tuviste 15 años para ser honesto conmigo. Tuviste miles de oportunidades para hablar, para explicar si no eras feliz, para buscar soluciones. En lugar de eso, elegiste mentir, traicionar y planear tu fuga como un cobarde. Ahora vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones». Le expliqué que ya había presentado todas las demandas legales, que tenía evidencias irrefutables de todo lo que había hecho, y que sus planes de irse a Estados Unidos se habían acabado para siempre. «Tus visas van a ser canceladas en cuanto el consulado americano reciba copia de los cargos penales que tienes en México», le informé. «Así que ya te puedes ir olvidando de tu nueva vida romántica en Los Ángeles». Raúl se puso furioso cuando entendió que yo había investigado hasta ese nivel de detalle. «¿Desde cuándo sabes todo esto?», me preguntó. «Desde el día que los vi manoseándose como animales en Emi Sala», le contesté. «Desde entonces me dediqué a investigar cada mentira que me habían dicho, cada traición que habían planeado, cada burla que se habían hecho de mi confianza». La expresión en su cara cuando entendió que llevaba más de un mes actuando mientras yo sabía toda la verdad fue de shock absoluto. «Todo este tiempo, ¿tú sabías y no dijiste nada?». «Así es», le confirmé, «porque necesitaba tiempo para protegerme y proteger a mis hijos de todo el daño que ustedes nos querían hacer. Necesitaba tiempo para planear mi defensa contra su ataque traicionero». Después de esa conversación, Raúl salió de mi casa y nunca más volvió a intentar hablar conmigo directamente. Todo lo que tenía que decir lo decía a través de su abogado, que desde el principio supo que tenía un caso perdido. Leticia también trató de buscarme unos días después, pero en condiciones muy diferentes. Llegó una tarde llorando histéricamente, pidiendo perdón, jurando que todo había sido un error terrible, que ella me quería como a una hermana y que no sabía cómo había pasado todo esto. Pero yo ya no tenía ni compasión ni interés en sus explicaciones.
Leticia, le dije cuando la vi en la puerta de mi casa. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Tú traicionaste 15 años de amistad. Traicionaste la confianza que deposité en ti como hermana. Traicionaste a mis hijos que te querían como tía. No hay perdón posible para eso. Pero María Elena, me suplicaba, yo te juro que no era mi intención lastimarte. Las cosas se dieron así. El amor surgió sin que lo planeáramos. El amor no surge sin que lo planees, le grité. El amor se cultiva, se alimenta, se decide. Y ustedes decidieron cultivar su amor a costa de destruir mi vida. Le mostré copias de las cartas donde se burlaban de mí, donde planeaban dejarme sin nada, donde hablaban de mí como si fuera un estorbo que tenían que quitar de en medio. Esto no fue un error pasajero, le dije. Esto fue una campaña sistemática de traición y humillación, y van a pagar las consecuencias completas. Leticia también perdió su trabajo en la presidencia municipal, cuando todo el escándalo se hizo público. El presidente municipal no podía tener en su equipo a alguien que había sido exhibida públicamente como una destruye hogares. Además, su reputación en el pueblo quedó completamente arruinada. Ninguna familia decente quería tener relación con ella. Los dos tuvieron que mudarse del pueblo porque no podían soportar las miradas de juicio y desprecio de toda la gente que los conocía. Raúl perdió su puesto en el banco cuando los directivos se enteraron del escándalo y de los cargos legales que tenía en su contra. El sector bancario no podía permitirse tener empleados con problemas legales relacionados con fraude. Pero lo más satisfactorio para mí fue saber que su relación no sobrevivió a la presión de haber perdido todo por estar juntos. Según me contaron después, empezaron a culparse mutuamente por el fracaso de sus planes. Raúl le reclamaba a Leticia que había sido muy obvia en sus comportamientos, y ella le reclamaba a él que había sido muy codicioso al intentar robar la casa. Sin dinero, sin trabajo, sin reputación, sin posibilidad de irse al extranjero. Su gran amor romántico se convirtió en peleas constantes y reproches mutuos. A los 6 meses ya se habían separado, cada uno culpando al otro por la destrucción de sus vidas. Mientras tanto, yo me dedicaba a reconstruir mi vida con una energía y una determinación que no sabía que tenía. Los procesos legales avanzaban favorablemente para mí en todos los frentes. El divorcio se resolvió rápidamente a mi favor, con compensación económica y custodia completa de los niños. Raúl tuvo que pagarme la mitad del valor de la casa, más daños morales, más pensión alimenticia para los niños. El proceso penal por fraude también terminó con una sentencia condenatoria que le impidió salir del país durante 5 años. Sus sueños de vida nueva en Estados Unidos quedaron completamente destruidos. Pero más allá de las victorias legales, lo que más me llenaba de satisfacción era ver cómo había recuperado el respeto de toda la gente que nos conocía. En lugar de verme como la mujer traicionada y abandonada, me veían como la mujer valiente que había defendido su dignidad con inteligencia y coraje. María Elena, me decían mis amigas maestras, tú nos diste una lección a todas de cómo se enfrenta una traición. No te quedaste llorando como víctima, sino que peleaste como guerrera. Y así era exactamente como me sentía, como una guerrera que había ganado la batalla más importante de su vida. La reconstrucción de mi vida después de la venganza fue un proceso hermoso y sorprendente que me demostró que las mujeres de nuestra edad tenemos una capacidad de reinvención que ni nosotras mismas conocemos. Los meses que siguieron al divorcio fueron de mucho crecimiento personal, nuevas oportunidades y, para mi sorpresa, la llegada de nuevas personas maravillosas a mi vida. Lo primero que hice fue mudarme de la casa donde había vivido tantas mentiras. Aunque legalmente me correspondía quedarme ahí, yo no quería seguir en un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Vendí mi parte de la casa y con ese dinero, más la compensación que me pagó Raúl, compré una casa más pequeña, pero más acogedora en otro barrio del pueblo. Era una casa de un piso, muy bonita, con un jardín grande donde pude poner todas las plantas que siempre había querido tener, pero que no había podido, porque Raúl decía que le daban alergia. Mis hijos se adaptaron rápidamente a la nueva casa. Raúl Jr., que ya tenía 14 años, incluso me dijo que prefería el nuevo lugar, porque
No tenía malos recuerdos como la otra casa. Con Alejandra, que tenía 12 años, tuve conversaciones muy honestas sobre lo que había pasado entre su papá y su tía Leticia. Le expliqué de manera apropiada para su edad que a veces los adultos cometen errores muy graves que lastiman a las personas que aman, pero que eso no significa que ella tuviera que dejar de querer a su papá. «Mami», me dijo con una madurez que me sorprendió. «Yo entiendo que mi papá hizo algo muy malo, pero me da mucho orgullo ver cómo tú te defendiste. Cuando sea grande, quiero ser fuerte como tú». En mi trabajo como directora de la escuela primaria, lejos de haber problemas por el escándalo del divorcio, encontré más respeto y apoyo de lo que esperaba. Mis compañeras maestras, los padres de familia, incluso las autoridades educativas del municipio, me expresaron su admiración por la manera en que había manejado la situación. «Maestra María Elena», me dijo el supervisor de la zona escolar durante una visita, «usted nos ha dado un ejemplo de dignidad y fortaleza que trasciende lo personal. Las maestras necesitamos ver que es posible defenderse con inteligencia cuando nos faltan al respeto». Esas palabras me llenaron de orgullo profesional y me motivaron a enfocarme aún más en mi carrera. Durante 1995 tomé varios cursos de actualización pedagógica y me especialicé en educación familiar. Mi experiencia personal me había dado una perspectiva diferente sobre la importancia de enseñar valores como la honestidad, el respeto y la responsabilidad desde la infancia. Empecé a dar pláticas en otras escuelas sobre estos temas y poco a poco me fui haciendo conocida en la región como una educadora especialmente capacitada para tratar temas familiares difíciles. En el aspecto social, inicialmente hubo un periodo de ajuste. Algunas parejas de amigos se sintieron incómodas con mi nueva situación de mujer divorciada, como si fuera contagioso o como si representara una amenaza para sus matrimonios. Pero pronto descubrí que había perdido las amistades falsas y había fortalecido las verdaderas. Mis amigas más queridas, mis compañeras maestras, mis vecinas de toda la vida, mis comadres, se volvieron aún más cercanas. Formamos un grupo muy bonito de mujeres que nos reuníamos los viernes por la tarde a platicar, a bordar, a preparar comida para los eventos de la iglesia. Las Valientes nos pusimos de nombre y nos convertimos en un grupo de apoyo mutuo muy fuerte. También descubrí que había muchas otras mujeres en el pueblo que estaban pasando por situaciones similares o que admiraban mi valentía para enfrentar una traición tan dolorosa. Empecé a recibir visitas de señoras que venían a pedirme consejos sobre problemas matrimoniales, mujeres que sospechaban infidelidades pero no sabían cómo actuar, mujeres que se sentían atrapadas en matrimonios infelices, pero que no se atrevían a tomar decisiones. «María Elena», me decía doña Socorro, una señora de 55 años casada con un hombre que la maltrataba, «yo quisiera tener el valor que tuviste tú, pero me da miedo quedarme sola a mi edad». «Doña Socorro», le contestaba, «estar sola no es lo peor que te puede pasar. Lo peor es estar acompañada de alguien que no te respeta, que te lastima, que te hace sentir menos de lo que vales». Estas conversaciones me dieron un propósito nuevo en la vida. Me di cuenta de que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, podía servir para ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Empecé a dar pláticas informales en casa, después en la iglesia, y finalmente el párroco me pidió que organizara un grupo de apoyo para mujeres con problemas familiares. En el aspecto económico, mis decisiones resultaron ser muy acertadas. La venta de mi parte de la casa grande, más la compensación del divorcio, más mi salario como directora, me dieron una estabilidad económica que nunca había tenido. Por primera vez en mi vida adulta, yo tenía control total sobre mis finanzas y podía tomar decisiones sobre cómo gastar y ahorrar mi dinero. Con parte de esos recursos, puse un pequeño negocio. Junto con 2 de mis amigas del grupo, Las Valientes, abrimos una pastelería y servicio de banquetes que se llamó Delicias Esperanza. Esperanza por mi mamá, que nos enseñó todas las recetas familiares que usábamos. El negocio funcionó muy bien porque había mucha demanda en el pueblo para celebraciones familiares, y nosotras ofrecíamos comida casera de muy buena calidad a precios justos.
Trabajar en el negocio me dio una satisfacción diferente a la del trabajo en la escuela. Era algo completamente mío, donde yo tomaba todas las decisiones, donde podía ver directamente los frutos de mi esfuerzo. Los fines de semana, cuando no había clases, me iba con mis socias a atender bodas, 15 años, bautizos, y me encantaba ver a las familias felices celebrando sus momentos especiales. Mis hijos también florecieron en nuestro nuevo ambiente familiar, sin la tensión de las mentiras constantes, sin el estrés de los secretos que no entendían pero que percibían. Raúl Jr. y Alejandra se volvieron más abiertos, más comunicativos, más seguros de sí mismos. Ambos mejoraron sus calificaciones en la escuela y desarrollaron nuevos intereses y amistades. Raúl Jr. se metió al equipo de fútbol del pueblo y resultó ser muy bueno. Los sábados por la tarde yo iba a verlo jugar, gritando y aplaudiendo como la mamá más orgullosa del mundo. Mi hijo es el mejor delantero de la región. Les presumía a todas mis amigas, y ellas se reían porque sabían que tenía razón. Alejandra se apasionó por la música y empezó a tomar clases de piano con la maestra Conchita, la organista de la iglesia. Tenía un talento natural y progresó muy rápido. Para mi cumpleaños número 40, en octubre de 1995, me tocó Las Mañanitas en el piano mientras toda la familia cantaba. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi nueva vida. Lo más sorprendente de todo este proceso de reconstrucción fue descubrir facetas de mi personalidad que habían estado dormidas durante los años de matrimonio. Durante tantos años había sido la esposa de Raúl, la mamá de los niños, la cuñada de Leticia, pero ahora podía ser simplemente María Elena Hernández, con mis propios gustos, mis propias decisiones, mis propios sueños. Empecé a hacer cosas que nunca me había atrevido a hacer cuando estaba casada. Me apunté a clases de baile regional en el Centro Cultural del municipio, donde aprendí jarabes michoacanos y sones tradicionales. Los jueves por la noche era mi clase favorita de la semana. Me ponía mi falda de colores, mis zapatos de tacón, y me sentía hermosa y libre bailando al ritmo de la música de mi tierra. También retomé la lectura, que había sido mi pasión desde joven pero que había abandonado por falta de tiempo. Me inscribí en el círculo de lectura que organizaba la bibliotecaria del pueblo, donde cada mes leíamos un libro diferente, y después nos reuníamos a discutirlo. Leímos desde Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, hasta Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y esas reuniones se convirtieron en uno de mis placeres más grandes. Físicamente también me transformé de manera notable. El estrés de vivir con mentiras constantes había afectado mi salud más de lo que me daba cuenta. Después del divorcio, empecé a dormir mejor, a comer con más gusto, a disfrutar de pequeños placeres que había olvidado. Bajé de peso naturalmente. Mi piel se veía más luminosa, mi cabello más brillante. «Te ves 10 años más joven», me decían mis amigas, y yo me sentía así. Pero tal vez lo más hermoso de todo fue cuando, a principios de 1996, llegó a mi vida alguien que me demostró que el amor verdadero sí existe y que nunca es tarde para encontrarlo. Su nombre es Rubén Morales Sandoval, y llegó a nuestro pueblo como el nuevo médico del centro de salud. Era un hombre de 45 años, viudo, con una hija adolescente, originario de Querétaro pero que había decidido mudarse a un pueblo más pequeño después de la muerte de su esposa por cáncer. Era un hombre serio, trabajador, con unos ojos muy bondadosos y una sonrisa tímida que me enamoró desde el primer momento que lo vi. Nos conocimos cuando llevé a Alejandra a consulta porque tenía una gripe muy fuerte. El doctor Rubén la atendió con tanta paciencia y cariño que inmediatamente me di cuenta de que era un hombre especial. Durante la consulta hablamos sobre la escuela, sobre el pueblo, sobre nuestras familias, y hubo una conexión inmediata que ninguno de los dos pudo ignorar. A partir de esa consulta, empezamos a encontrarnos casualmente en diferentes lugares del pueblo, en la farmacia, en el mercado, en misa los domingos. Siempre había una excusa para platicar unos minutos, y cada conversación me dejaba con ganas de conocerlo mejor. Era tan diferente a Raúl, honesto, directo, respetuoso, sin segundas intenciones ni dobles discursos. Fue hasta marzo de 1996 cuando por fin se atrevió a invitarme oficialmente a tomar un café.
Maestra María Elena, me dijo después de misa un domingo. Me preguntaba si le gustaría acompañarme a tomar un café esta tarde. Me gustaría platicar con usted sobre la posibilidad de conocernos mejor. Yo me puse colorada como adolescente, pero le dije que sí con mucho gusto. Esa primera cita fue hermosa, mis queridos. Fuimos al café de Doña Remedios en el centro del pueblo y platicamos durante 3 horas como si fuéramos amigos de toda la vida. Me contó sobre su trabajo como médico, sobre su hija Patricia, que tenía 16 años, sobre cómo había sido perder a su esposa después de 15 años de matrimonio feliz. Yo le platiqué sobre mi trabajo en la escuela, sobre mis hijos, sobre todo lo que había pasado con Raúl y Leticia. María Elena, me dijo al final de la tarde, admiro muchísimo la manera en que enfrentó usted esa situación tan difícil. Se necesita mucho valor y mucha inteligencia para salir adelante como lo hizo usted. Doctor Rubén, le contesté, a veces una no sabe de qué es capaz hasta que la vida la pone a prueba. Pero lo importante es no quedarse en el papel de víctima, sino levantarse y seguir adelante. A partir de esa tarde empezamos un noviazgo hermoso, lento, respetuoso, muy diferente a todo lo que había vivido antes. Rubén era un hombre que me conquistaba con detalles pequeños pero significativos. Flores del jardín de su casa, libros que pensaba que me podían gustar, invitaciones a caminar por el lago en las tardes dominicales. No había prisa, no había presión, no había mentiras. Solo 2 personas maduras que se estaban conociendo y enamorando con la tranquilidad de quienes ya saben lo que valen. Sentada aquí, 3 años después de aquella noche de Año Nuevo que cambió mi vida para siempre, puedo decir con total honestidad que lo que viví fue una bendición, disfrazada de tragedia. Sí, fue doloroso descubrir que las 2 personas en las que más confiaba me habían traicionado de la manera más cruel. Sí, fue devastador darme cuenta de que había vivido años de mi vida en medio de mentiras y engaños, pero también fue la experiencia que me obligó a descubrir quién era yo realmente, qué valía yo realmente, y de qué era capaz cuando me ponían contra la pared. Durante todos esos años de matrimonio, yo había vivido definiéndome en relación a otras personas. Era la esposa de Raúl, la mamá de Raúl Jr. y Alejandra, la cuñada de Leticia, la maestra de mis alumnos, pero nunca había sido simplemente María Elena, con mis propios sueños, mis propias fuerzas, mis propias decisiones. La traición me obligó a encontrarme conmigo misma, y lo que encontré me gustó mucho más de lo que esperaba. Aprendí que las mujeres de nuestra edad tenemos una sabiduría y una determinación que vienen de años de experiencia, de años de cuidar a otros, de años de resolver problemas grandes y pequeños en nuestras familias. Cuando esa experiencia se combina con la motivación correcta, en mi caso, la necesidad de proteger mi dignidad y a mis hijos, somos capaces de cosas que ni nosotras mismas imaginamos. Aprendí que la venganza, cuando se ejecuta con inteligencia y justicia, no es algo malo. No se trata de lastimar por lastimar, sino de asegurarse de que las personas que cometen traiciones enfrenten las consecuencias reales de sus actos. Raúl y Leticia necesitaban entender que sus decisiones tenían un costo, que no podían destruir la vida de otras personas sin enfrentar repercusiones serias. Pero sobre todo, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 40 años yo pensaba que mi vida ya estaba definida, que mis mejores años habían pasado, que lo único que me quedaba era envejecer cómodamente en el matrimonio que había construido. La traición me enseñó que eso era una mentira, que a los 40, a los 50, a los 60 años, todavía podemos reinventarnos, todavía podemos tomar decisiones valientes, todavía podemos encontrar nuevas formas de ser felices. Mi vida ahora, a los 68 años, es mucho más plena y satisfactoria de lo que era cuando estaba casada con Raúl. Tengo una relación hermosa con Rubén, quien se convirtió en mi esposo en 1998, después de 2 años de un noviazgo maravilloso. Tenemos una vida tranquila pero llena de cariño genuino, de respeto mutuo, de proyectos compartidos. Su hija Patricia se convirtió en una hija más para mí, y mis hijos lo adoran como el padre que siempre merecieron tener.
Mis hijos ya son adultos y me llenan de orgullo. Raúl Jr. estudió ingeniería agrónoma y ahora maneja un rancho próspero cerca de Guadalajara. Está casado con una muchacha encantadora llamada Esperanza, igual que mi mamá, y me dieron 2 nietos preciosos que son la luz de mis ojos. Alejandra se hizo psicóloga y trabaja ayudando a mujeres que han vivido violencia familiar. «Mami», me dice, «tu ejemplo me enseñó que siempre se puede salir adelante, y eso es lo que trato de enseñarles a mis pacientes». Mi negocio de pastelería creció tanto que ahora tenemos una sucursal en Morelia y damos trabajo a 12 personas. El grupo Las Valientes sigue reuniéndose todos los viernes. Y ahora somos 15 mujeres de diferentes edades que nos apoyamos mutuamente en todo. Algunas han pasado por divorcios, otras por viudez, otras por problemas de salud, pero todas hemos aprendido que juntas somos más fuertes. En cuanto a Raúl y Leticia, sus vidas tomaron rumbos muy diferentes después de que su relación fracasó. Raúl terminó trabajando como contador en una empresa pequeña de Guadalajara, ganando mucho menos de lo que ganaba cuando era gerente del banco. Se casó con una mujer mayor que él, divorciada con 3 hijos, y según me han contado no es muy feliz. La traición le salió muy cara. Perdió su reputación, su trabajo, su familia, sus planes de futuro, y nunca pudo recuperar el nivel de vida que tenía. Leticia se fue a vivir a Ciudad de México, donde trabajó como secretaria en diferentes oficinas. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y por lo que supe mantiene muy poco contacto con su familia. A veces pienso en ella y siento lástima, no porque la haya perdonado, sino porque entiendo que una persona que es capaz de traicionar de esa manera probablemente nunca va a encontrar la paz interior que necesita para ser feliz. Pero yo no gasto mucha energía pensando en ellos. Mi enfoque está en el presente y en el futuro, en todas las cosas buenas que tengo en mi vida, en todas las oportunidades que todavía me esperan. A los 68 años sigo dando clases, aunque ya no como directora, sino como maestra de apoyo para niños con dificultades de aprendizaje. Sigo trabajando en el negocio familiar, sigo participando activamente en mi comunidad, dando pláticas sobre empoderamiento femenino en diferentes pueblos de la región. El mensaje que quiero compartir con todas ustedes, mis queridas que me están escuchando, es que no importa la edad que tengan, no importa cuánto tiempo hayan invertido en una relación, no importa qué tan cómodas se sientan en su zona de conocimiento, si alguien las está traicionando, si alguien las está faltando al respeto, si alguien las está lastimando, ustedes tienen el poder para defenderse y para cambiar su situación. No se queden calladas por miedo. No se queden calladas por vergüenza. No se queden calladas porque creen que ya es muy tarde para cambiar. Nunca es tarde para recuperar su dignidad. Nunca es tarde para exigir el respeto que se merecen. Nunca es tarde para empezar una nueva vida mejor que la anterior. Y si alguna de ustedes está pasando por una situación similar a la que yo viví, mi consejo es este. Primero, no actúen impulsivamente. Tómense el tiempo necesario para investigar, para entender completamente lo que está pasando, para proteger sus intereses legales y económicos. Segundo, busquen ayuda profesional, abogados, psicólogos, amigos de confianza que las puedan orientar. Tercero, no tengan miedo de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Es mejor vivir en la realidad, aunque duela, que vivir en una mentira cómoda. Y finalmente, recuerden que ustedes valen mucho, que merecen amor verdadero, respeto genuino y felicidad auténtica. No se conformen con menos de lo que merecen solo porque alguien les ha hecho creer que no valen la pena. Yo les estoy hablando desde la experiencia de una mujer que tocó fondo, pero que supo levantarse, que perdió mucho pero que ganó más, que sufrió intensamente pero que encontró una felicidad más profunda del otro lado del dolor. Si yo pude hacerlo a los 40 años, ustedes también pueden hacerlo a cualquier edad que tengan. No dejen que nadie les robe sus sueños, no dejen que nadie les quite su valor, no dejen que nadie las convenza de que tienen que aguantar traiciones porque así son las cosas, o porque ya están muy grandes para cambiar. Esos son mentiras que la gente dice para mantenernos sumisas y conformes.
La verdad es que mientras tengamos vida, mientras tengamos conciencia, mientras tengamos la capacidad de tomar decisiones, podemos cambiar nuestro destino. Podemos elegir la dignidad sobre la comodidad. Podemos elegir la verdad sobre la mentira. Podemos elegir la felicidad genuina sobre la tranquilidad falsa. Mis queridos que me han acompañado durante esta larga historia, espero que algo de lo que les he contado les sirva en sus propias vidas. Espero que entiendan que contar esta historia no es fácil para mí. Todavía duelen algunos recuerdos. Todavía siento coraje cuando pienso en cómo me traicionaron. Pero lo hago porque creo que mi experiencia puede ayudar a otras personas a encontrar su propia fuerza. Si esta historia les gustó, si sintieron que les sirvió de algo, los invito a que le den like al video, a que se suscriban al canal Historia Real de Abuelas y a que comenten contándome de qué parte de México nos están viendo. También me gustaría mucho que me escribieran si han vivido situaciones parecidas o si tienen preguntas sobre cómo enfrentar problemas familiares difíciles. Recuerden que todas tenemos historias que contar. Todas tenemos experiencias que pueden ayudar a otras personas. Todas tenemos la sabiduría que viene de haber vivido y haber aprendido de nuestros errores y nuestros triunfos. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido, por uno de los episodios más difíciles, pero también más transformadores de mi vida. Que Dios las bendiga a todas, que tengan mucha fuerza para enfrentar sus propios desafíos y que nunca olviden que ustedes valen muchísimo y merecen toda la felicidad del mundo. Hasta la próxima, mis queridos. Su amiga María Elena Hernández Vázquez se despide con mucho cariño, recordándoles siempre que nunca es tarde para empezar de nuevo.